Muy buenos días. Reciban una cordial bienvenida al conversatorio La dirección orquestal y la composición de latinoamericanos en los Estados Unidos de América, enmarcado dentro del ciclo de conciertos virtuales, conferencias, conversatorios y podcasts desarrollados por la licenciatura en música de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción y declarado asimismo de interés académico. Para esta actividad tenemos como invitados a destacados directores de orquesta como Johannes Krom de Paraguay, Giancarlo Guerrero de Costa Rica y Juan Carlos dos Santos de Paraguay. Dando una cordial bienvenida a los invitados, me permito hacer una breve presentación de los mismos para posteriormente dar inicio al conversatorio. Giancarlo Guerrero de Costa Rica es un director de orquesta y director musical de la Sinfónica de Nashville, que ha ganado 6 premios Grammy. Guerrero también es director musical de la Filarmónica de Groningen en el Foro Nacional de Música de Polonia y director invitado principal de la orquesta Gulbenkian de Lisboa, Portugal. A través de encargos, grabaciones y estrenos mundiales, Guerrero y la Sinfónica de Nashville han defendido las obras de compositores estadounidenses que están en el panorama musical actual, haciendo de Nashville un destino para la música orquestal contemporánea. Dado sus inicios en orquestas cívicas juveniles, Guerrero está particularmente comprometido con la dirección de orquestas de entrenamiento y trabaja regularmente con la Escuela de Música Curtis, la Escuela Colburn de Los Ángeles y la Filarmónica de Yale, así como con el programa Accelerando de la Sinfónica de Nashville, que brinda educación musical a estudiantes jóvenes prometedores de comunidades étnicas subrepresentadas. Asimismo, les invito a que vean el maravilloso currículum y todas las obras que está haciendo este increíble maestro Guerrero. Tenemos también al maestro joven y brillante de Paraguay, Johannes Krom. Es un joven director y pianista que inició sus estudios a los 5 años con el piano, el órgano y la viola en el Conservatorio Jorge Báez de Asunción, Paraguay. Luego de culminar estos estudios académicos, este versátil director de orquesta, ópera y banda es muy notorio por su apasionada musicalidad. Se desempeñó como director de la Illinois Festival Opera, director adjunto de la Orquesta Filarmónica de Boulder, Orquesta Flyers de Boyle, orquestas y bandas sinfónicas de la Universidad Estatal de Illinois y como director invitado del Taller Internacional de Dirección 2017 de la Universidad Estatal de Pittsburgh, Kansas, así como con la Orquesta Sinfónica del Sureste de Kansas. Se ha presentado como violista y pianista en el Teatro Colón de Buenos Aires, Argentina, Asunción, Paraguay y en numerosos lugares de Estados Unidos y de América del Sur. Asimismo, contamos con la presencia de otro gran director paraguayo, el maestro Juan Carlos dos Santos, quien es director de la carrera de licenciatura en música de la FABA UNA y director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay. Nació en Asunción en el seno de una familia de músicos. Sus primeros estudios musicales los realizó con su padre, Carlos dos Santos, destacado director de orquesta, y los culminó en el Conservatorio Municipal de Asunción. Fue director del mismo Conservatorio Municipal Agustín Barrios de la capital del Paraguay por espacio de 20 años, desde donde promovió intensamente la actividad musical entre los jóvenes, organizando las primeras orquestas juveniles del Paraguay. También fue director del Conservatorio Nacional de Música CONAMO del Paraguay y ha brindado conciertos en todo el Paraguay, así como en Italia, Brasil, Estados Unidos, España, Islas Canarias, Bielorrusia, Argentina, Rusia, entre otros lugares. Así que sin más preámbulos, damos inicio a este conversatorio y esperamos que sea muy agradable y gratificante para todos los participantes. Arrancamos. Gracias. Maestro. Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Giancarlo, ¿cómo estás? Querido maestro, él no quiere que le digamos maestro, porque aunque dice que maestro suena bien, dice que Giancarlo suena mejor. De manera que, apreciado Giancarlo, bienvenido y muchísimas gracias por
aceptar compartir con nosotros acá en la licenciatura en música de la Universidad Nacional de Asunción y todos los que están interesados en este conversatorio. Lo mismo que a Johannes, a él le decimos Johannes nomás, Johannes Krom, es paraguayo, un joven director de orquesta que se formó en Estados Unidos, de manera que tenemos, digamos que como dos generaciones aquí de invitados, un joven director que tiene una sólida formación, que es Johannes, una sólida formación en Estados Unidos, donde obtuvo una licenciatura en música y luego 2 maestrías, y ahora está incorporado a la actividad musical aquí en Asunción, en el Paraguay. Es director del Conservatorio de Música de la Universidad de Pilar y también trabaja asociado, un poco invitado, digamos, con la Sinfónica Nacional. De Giancarlo es imposible leer todo su currículum, como ya Azucena leyó un poquito ahora. Les invito a que miren Wikipedia, se van a entretener allí leyendo un montón de información, porque la cantidad de orquestas que él ha dirigido sería imposible de nombrar resumidamente aquí. De manera que, maestros Giancarlo y Johannes, reitero mi bienvenida a este conversatorio. Creo que mi micrófono está bloqueado. ¿Está bloqueado? ¿Está bloqueado su micrófono? Mi micrófono, ¿me escuchas? Yo escucho, sí, Giancarlo, sí, yo escucho. Pero, ok, entonces estamos bien. Nada más que, Johannes, ¿tú me escuchas? Creo que solo tú me escuchas. Johannes, ¿me escuchas a Giancarlo? ¿Se lo puede escuchar a él, Johannes? Mi micrófono dice que está bloqueado. No sé si el resto de las personas me pueden escuchar. Aparentemente está bloqueado, dice. Pueden mirar, por favor, si está bloqueado. Bueno, dice que sí se escucha. Alguien me está escribiendo que sí se escucha, así que sí. Espero que estemos bien, entonces. Bueno, un placer estar contigo, Juan Carlos, con Johannes, y bueno, saludos desde Polonia. Y bueno, la conversación que vamos a tener pues va a ser muy interesante y trataré de compartir con ustedes lo más que pueda, pues todas mis propias experiencias, y ojalá les sirva a muchos de ustedes en sus propias vidas y en sus carreras, porque cada paso es pues muy distinto, cada quien tiene su propia manera de alcanzar los logros que quiera alcanzar. Nuestros logros a veces son también distintos. Yo personalmente nunca realmente en mi juventud, iniciando mis estudios, la dirección era algo que me atraía, pero las cosas de la vida eventualmente me llevaron por esta tangente y aquí estoy ahora y no me estoy quejando, pero así hay que, como son las cosas en la vida, hay que estar siempre listo para ser flexible y ajustarse a las cosas y a las nuevas oportunidades que se le presenten. Sí, Giancarlo acaba de mencionar que se encuentra en Polonia y sería interesante, yo ya lo sé, pero sería interesante, Giancarlo, que comente un poco el motivo de por qué estás ahora ahí parado en Colombia, en Polonia. Bueno, vine acá para abrir la temporada de conciertos de mi orquesta, que empezó la semana pasada. Afortunadamente, en los últimos meses, Europa y Polonia no es excepción. Han hecho una muy buena labor tratando de controlar la crisis del virus. Los números bajaron considerablemente porque era el verano también, eso ayudó bastante. Y eso ha permitido a muchas instituciones orquestales y operáticas, desde aproximadamente mayo o junio, reiniciar algún tipo de actividad de conciertos muy limitada. Tampoco es la normalidad, pero por lo menos son conciertos de 1 hora sin intermedio, con públicos reducidos. En el caso acá de Polonia era un 50% de la capacidad del teatro, que son aproximadamente 900 personas, así que es un buen público que puede asistir, y siempre y cuando se siguieran ciertas reglas de sanidad en cuanto a usar máscaras en el público. En la orquesta no nos obligaban a usar máscaras, afortunadamente, porque eso es muy difícil, obviamente, pero por lo menos el público usaba esto, y durante todo el verano, pues las orquestas acá en Europa, y la mía en particular aquí en Polonia, y donde soy director principal invitado en Lisboa, lograron continuar algún tipo de actividad, por lo menos para su público, ejecutando conciertos no solo con público en vivo, sino también transmitiendo conciertos a través de los medios sociales. Desafortunadamente, a partir de este sábado pasado, entramos en Polonia y casi el resto de Europa en lo que se llama zona roja, porque desafortunadamente los números volvieron a elevarse
y eso implica de que una vez más volvieron un paso para atrás y básicamente nos redujeron del 50% al 25% del público, pero decidimos esa semana que teníamos una grabación para Deutsche Grammophon cancelar la grabación porque creo que mandaría un mensaje equivocado al público, especialmente cuando muchos restaurantes y muchos otros negocios están básicamente cerrando. Creo que sería un mal mensaje que las orquestas estamos ignorando eso. Así que por estas 2 semanas vamos a acompañar al resto de las personas acá en Polonia y básicamente por atrás mantenernos, como dicen, esperando a que en las próximas 2 semanas los números bajen y ojalá en 2 semanas más las cosas vuelvan a la normalidad y podamos resumir las actividades. Pero desafortunadamente yo no tengo una bolita mágica, no sé qué va a pasar ni siquiera mañana. Así que esto ha puesto mucha presión en nosotros, especialmente en el ámbito de la música orquestal, donde planeamos cosas 3, 4 años adelantados, básicamente tener que ir planeando día a día. La gran ventaja es que los músicos acá con mi orquesta se han portado increíblemente profesional y se han comportado de una manera que yo realmente me ha inspirado y he admirado porque todo el mundo sigue las reglas, trata de hacer lo mejor posible porque sabemos que es un gran privilegio en este momento en todo el mundo el poder estar ejecutando y haciendo música y si eso implica algún tipo de pequeño sacrificio, todos estamos dispuestos a hacerlo. Muchas gracias, Giancarlo. Johannes, que está también aquí con nosotros, nos gustaría escucharte un poquito, a ver si puedes saludar al público que asiste a este conversatorio. A ver si se puede escuchar. Johannes, ¿estás por ahí? Bueno, por lo visto que tiene algún problema con su micrófono. ¿Puede verse si eso no está bloqueado, por favor? No está bloqueado. Bueno, Giancarlo, seguimos nosotros, entre tanto. Interesante ver cómo esto del coronavirus, de esta pandemia, afecta realmente a todo el mundo. Estamos hablando con Giancarlo, que reside normalmente en Estados Unidos y que ahora está en Polonia, pero que su actividad se está viendo restringida por consecuencia de esto. Ahí Johannes creo que está por sí, ahí. Sí, presente, ya resolví los problemas, gracias, buen día. Si quiere saludar a la audiencia. Sí, hola, buen día a todos los que nos están escuchando. Giancarlo está por ahí, ¿qué tal, maestro? No sé quién más por ahí está, creo que el maestro Pedro Bach. ¿Se escucha lo que digo? Hola, hola, ¿qué tal? Sí, escucho. Sí. Perfecto. Gracias. ¿Qué tal? Adelante, adelante. ¿Qué tal, Giancarlo? ¿Cómo estamos? Buen día. Muy bien, gracias, Johannes. Bueno, muy bien. Para ir entrando un poquito en el tema que nos convoca, Estados Unidos es un mercado que todo el mundo lo ve como algo accesible, tiene muchos elementos que hacen que los músicos latinoamericanos pensemos en Estados Unidos como una meca, como un lugar importante, en donde uno puede tener una buena formación musical, en donde uno puede tener una carrera musical interesante, donde uno puede tener oportunidades para despegar, en fin, un montón de oportunidades de todo tipo. Y obviamente que eso es así, ¿verdad? Eso es así, tiene instituciones educativas para formarse que son prestigiosas, y tiene organismos orquestales y corales y de banda y de todo tipo, una actividad musical muy intensa. Entonces, un poco para los latinoamericanos es el sueño, esto de lograr ir a Estados Unidos, y vemos eso como la oportunidad de hacer la América, ¿no es cierto? Pero pues, probablemente al estar allí viviendo esa experiencia, uno puede encontrarse con cosas que no son exactamente aquellas que uno va soñando, ¿verdad? Aquí tenemos a dos personas, a Johannes y a Giancarlo, que pertenecen, como les decía antes, a dos generaciones. Johannes, un joven, dedicado, estudioso, que está como que en el lanzamiento de su carrera, que ha logrado una formación muy importante ya, y Giancarlo, que es una persona de mayor madurez, de mayor historia, y que ha logrado el despegue de su carrera personal a alturas insospechadas, realmente una carrera exitosísima. Giancarlo es el modelo
del latino que logró triunfar en Estados Unidos. Entonces, sería interesante que sepamos un poco, que comentemos a los jóvenes, sobre todo, que están aspirando a hacer la América allá, ¿cómo nos ven a los latinoamericanos? ¿Cómo nos reciben? ¿Cómo estamos formados nosotros al llegar a Estados Unidos? ¿Estamos a la par de un americano que estudió allá? Tenemos que hacer alguna nivelación, luchar contra algo. Existe la discriminación hacia los latinos, como algunos dicen, y otros dicen que no, etcétera. Son muchas cosas que sería interesante que comentemos para dar un poco a la gente un panorama de lo que es aquello, desde el momento en que uno pisa los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuál es el bagaje que uno debe llevar hasta allá? ¿Con qué uno se encuentra? Y cómo afrontar, digamos, esa diferencia cultural también, que es tan grande entre lo que es nuestra afabilidad y nuestra cordialidad latinoamericana y esa cultura americana que quizás sea un poco más racional, digamos. Estamos, los latinoamericanos, en este momento, yo llegué a Estados Unidos a principios de los 80 y fui formado en la Sinfónica Juvenil de Costa Rica, y estoy seguro, al igual que muchos de los que están escuchando, iniciaron sus estudios en alguna escuela de música a tempranas edades, a tocar un instrumento. Y en el caso mío, yo empecé en la música simplemente porque mis papás querían que hiciera algo productivo con mis tardes después del colegio. Nadie se mete en la música temprano para decir que voy a ser el próximo Herbert von Karajan. Simplemente mis papás querían que yo no me metiera en problemas y simplemente busque algo que hacer, y para mí, aparentemente, mi papá decía que yo podía cantar una canción y que tenía oído, y que ya por eso me metió a la sinfónica. Yo vengo de una familia completamente que no es musical. En mi casa lo que se oía, mi papá oía mariachi y mi mamá oía Julio Iglesias. Ahí no existía Beethoven, ahí no existía Mozart, no existía nada de eso. Y además, recuerden, yo nací en Nicaragua. Yo me mudé a Costa Rica después de la guerra civil de los años 70 en Nicaragua, cuando finalmente nos dimos cuenta de que Nicaragua, en la época de la Guerra Fría, en los años 70, Nicaragua se convirtió en un país comunista de la noche a la mañana, y salimos como refugiados a Costa Rica, y Costa Rica afortunadamente nos recibió con los brazos abiertos, un país increíblemente generoso, con recursos limitados, y nos dio la oportunidad de una vida mejor para mí y para mi familia. Y yo a mucha gente le digo de que yo vengo de Nicaragua y de Costa Rica, que yo creo que nadie las confundiría como las grandes mecas de la música clásica. Y mira, no me ha impedido poder alcanzar mis propios sueños artísticos. En fin, en toda América Latina, creo yo, en los últimos 50 años, lo poco que lo que he estudiado, especialmente con lo que he viajado, muchos de nuestros países han hecho inversiones bastante grandes, unas más que otras, en la educación musical. Posiblemente el más famoso es el sistema de Venezuela, que ahora posiblemente se acabó con la muerte de José Antonio Abreu y con el desastre, desafortunadamente, político de ese país, pero ese era un gran modelo a seguir, que formó una generación incalculable de músicos y directores, porque era apoyado por el gobierno. Costa Rica, donde yo terminé con mi familia, era exactamente igual. De hecho, José Antonio Abreu me decía de que él copió el sistema de Costa Rica. La idea se la dio Costa Rica. En Costa Rica empezamos en el 72, en Venezuela empezaron en el 75. La diferencia es que Venezuela tenía la riqueza petrolera y que el maestro Abreu pudo utilizar de una manera impresionante. Y bueno, el producto habla por sí mismo. Yo inicié mis estudios en Costa Rica, en la Sinfónica Juvenil, llevando solfeo y haciendo las cosas básicas. Yo era percusionista, yo estaba atrás de la orquesta con 2 palitos, ahora estoy adelante con 1. Y era un hobby, era un pasatiempo, no era más que eso. Para muchos de los que empezaron van a relacionarse con esto. Cuando terminé mi colegio, mi educación secundaria, mis papás esperaban que yo estudiara algo de verdad, una carrera de verdad, que fuera o ingeniería o medicina o abogacía, porque la música al principio de los 80 en Costa Rica no era una carrera, no existía. En mi país hay una orquesta, es un país muy pequeño, muy posiblemente muy parecido a Paraguay, con una población muy pequeña, donde las oportunidades son muy limitadas. Y ya aún a mis 15, 16 años, yo ya tocaba con la Sinfónica Nacional de la Orquesta. O sea, ya había llegado a lo más alto que se podía llegar dentro de mi propio país. Y empecé un año, hice un semestre de ingeniería. Inmediatamente me di cuenta de que si yo seguía con la ingeniería, mucha gente se iba a morir, porque iba a ser un pésimo ingeniero y se iba a caer todo. Y en ese momento yo me di cuenta de que la música era no solo un pasatiempo, que eso realmente era mi pasión. Y
simplemente pues empecé a aplicar y a tratar de buscar la manera de tal vez estudiar fuera, y empecé en la época antes del internet y antes de nada había que hacer realmente cartas y esperarse 3 semanas a que llegaran, o rezar para que llegaran, debido a nuestros correos, oficinas de correos, que en aquella época eran un desastre. Hoy en día es tan fácil con la computadora. Pero es estar encima de todo esto, y finalmente a través de un montón de circunstancias terminé en Baylor University en Texas, simplemente porque escucharon un cassette, que tienes que venir a mandar un cassette. Para muchos de aquí tal vez no saben, háganle un Google para que vean lo que es, y mandé una grabación mía tocando, y esa universidad me ofreció una beca completa. Mis papás no tenían la posibilidad de pagar mis estudios allá, ni mucho menos. Entonces llegué a Estados Unidos a hacer mi carrera como percusionista. Yo fui a estudiar música, lo que se llama el bachillerato en música, en énfasis en percusión. Inmediatamente me di cuenta, parece que hace falta salir del país para darse cuenta lo increíble que son nuestros propios países. Cuando yo llegué a mi primera clase de solfeo, y llegué a mis clases de armonía, y llegué a mis clases, las cosas que no tenían nada que ver con percusión, con instrumento, todas las demás clases tan importantes, tan fundamentales, y la profesora se ponía a hacer dictados a 4 voces y se ponía a hacer estudios de armonía y bajo figurado, para mí era lo más fácil del mundo. Mientras el resto de la gente, mis compañeros estaban sufriendo, no sabían lo que era, no sabían. Y en ese momento empecé a darme cuenta, mira, la educación que yo recibí en Costa Rica fue realmente espectacular. O sea, nunca lo llegué a apreciar hasta que llegué ahí y me di cuenta de que toda esa cuestión, fuera de la percusión, la preparación académica musical, que es tan fundamental, que te hace un músico completo, ahí fue donde me di cuenta que había sido tan bien preparado, que cuando llegué allá me pareció tan fácil, tan es así que me brinqué 3 clases de armonía, no tuve que llevarlas, me hicieron un examen especial y me dijeron, no, hágalo, lleve otras clases que quiera, no las lleva. Y eso creo que es igual en muchos de nuestros países en América Latina, que realmente hoy estamos viendo esa inversión. Digamos que yo fui esa primera, segunda generación que vino. Hoy en día yo veo muchos muchachos que salen ahora de Costa Rica o de Venezuela y que están terminando en la ópera del Metropolitan, o están terminando en la Orquesta de Filadelfia. Se está viendo el producto de esa inversión. En el caso mío, como les dije, llegué a Estados Unidos. Como en todo lado, van a haber cosas positivas y van a haber cosas negativas. Eso nunca va a cambiar. ¿Ya? Pero es muy fácil echarle la culpa a circunstancias externas. Uno es responsable por la vida de uno mismo. Uno es responsable por lo que le suceda en su vida y en su carrera. Todo lo demás que sucede alrededor es fundamental utilizar las cosas buenas que nos puedan influenciar positivamente e ignorar todas esas demás babosadas que no nos sirven para nada. Y la única constante es disciplina. No existe otra manera. Yo he tenido el gran privilegio de trabajar con grandes artistas. Yo-Yo Ma, Gil Shaham, Emmanuel Aki, con todos. Esa ha sido, para mí, la mejor parte de mi carrera ha sido compartir y hacer música con estos grandes artistas. Y saben lo que todos ellos tienen en común: practican como degenerados. No es un accidente que esos tipos tienen la carrera que tienen. Trabajan 50,000 veces más que cualquiera de nosotros puestos juntos. La pregunta es para todos ustedes: ¿está usted dispuesto a hacer esto? Porque no existe otra manera. Si existiera otra manera, por favor díganmela, porque de otra manera me ahorrarían mucho tiempo. Pero a hoy, el 26 de octubre del 2021, yo no conozco otra manera. Esta mañana yo me levanté a las 5 de la mañana y de las 5 de la mañana a las 9 de la mañana estudié. Yo no conozco otra manera. Además, para mí es fácil porque yo no trabajo. Yo me dedico a mi hobby. Me pagan por hacer mi pasatiempo, que para mí es el mayor privilegio y la mayor dicha. Yo le digo a mis hijas que espero ellas tengan esa suerte que tuve yo, que encontraron ese llamado en la vida y que puedan encontrar eso que les va a dar felicidad. Para mí esto no es trabajo, esta es mi vida. Muy bien, gracias, Giancarlo. Nos está relatando cómo fue su llegada, entonces, sus primeras experiencias en los Estados Unidos. A ver, Johan, ¿cómo fue que fuiste a parar finalmente a Estados Unidos? ¿Cómo fue tu experiencia? Hola, buen día. Primero que nada, ¿me escuchan bien? ¿Me copian bien con el micrófono este que tengo? Sí. Sí. Bueno, la verdad que escuchándolo a Giancarlo me veo muy identificado también, porque
mi historia, así como la historia de otros paraguayos, como por ejemplo Ernesto Estigarribia, otro director paraguayo también en los Estados Unidos, también todos tenemos historias similares. Por ejemplo, si voy a hablar personalmente de la mía, yo empecé también muy temprano con la música a los 5 años y también por las mismas razones. O sea, yo era un chico bastante inquieto. Yo creo que hasta hoy en día soy bastante inquieto en el sentido de que yo soy una persona extremadamente curiosa. O sea, yo todo el tiempo necesito absorber información todo el tiempo. Es como un vicio para mí. Entonces, mi mamá, que por cierto, en mis primeros pasos, ¿verdad? Cuando empecé a estudiar, ni siquiera piano, porque antes del piano, pues yo soy pianista y soy cuerdista, soy violinista y violista, entre guitarrista y otras cosas. Yo empecé practicando lo que acá le decimos el órgano, ¿verdad? Tipo el keyboard, como se dice en los Estados Unidos, ¿verdad? Inclusive el keyboard este que tiene 2 teclas, 2 manuales y el pedal abajo, de una octava a una octava y media. No sé cómo se llamará eso hoy en día. Inclusive mi madre se iba conmigo a mis primeras clases porque ella también quería aprender música. Y estoy hablando cuando yo tenía 5 o 6 años y mi mamá, que ella es médica cirujana, por cierto, ella igual quería aprender de música, entonces se iba atrás mío, básicamente, también, ¿verdad? Aparte como para cuidarme un poquito. Y después de un tiempo ella ya dejó porque obviamente su profesión no le daba el tiempo, ¿verdad? Ya para hacerse la artista y hacerse la cirujana, ¿no? Entonces me quedé yo solo, siguiendo con la música. Bueno, seguí. Inclusive un momento dado donde quise dejar la música. Y fue mi madre también la que me insistió, porque evidentemente ella, sin ser ningún músico consumado, evidentemente veía algo en mí, no sé. Y bueno, me insistió básicamente y yo también como buen hijo le hice caso. Y estoy hoy en día donde estoy, ¿verdad? Pero así también, o sea, fui a los Estados Unidos con una beca, a estudiar piano primero y así fui básico. O sea, yo me fui con la ilusión a los Estados Unidos cuando fui en el 2009. Primero en realidad fui a trabajar allá en otra cosa que no tiene nada con la música. Después yo me volví acá y después al día siguiente volví a irme ya como para quedarme por casi 10 años. Entonces yo me fui con el sueño de convertirme en un concertista de piano, porque eso fue básicamente lo que fui a hacer inicialmente, ¿no? Y de ahí por cosas de la vida me empecé a inclinar hacia la parte de la dirección, porque también siempre desde básicamente los 10 años, 10, 11 años, yo ya tocaba en orquestas juveniles, etcétera, aquí por Paraguay. Entonces fue así. También fui a tocar allá en las orquestas, etcétera. Luego, bueno, me entró el bichito de la dirección, quise volverme director y bueno, aquí estoy. Y bueno, tuve que pasar por muchas pruebas. Es muy exigente el nivel, lógicamente. Estamos hablando de otro, como decimos nosotros aquí en Paraguay vulgarmente, el techo es diferente en Estados Unidos. Entonces yo creo que, volviendo a una de las preguntas iniciales que hiciste, Juan Carlos, ¿qué es lo que yo, por ejemplo, en mi caso personal, espero que, no sé si Giancarlo va a compartir conmigo también esto, pero yo, por ejemplo, conociendo cómo es el paraguayo, hablando bien sinceramente, en el sentido, por ejemplo, de la disciplina que justamente Giancarlo estaba mencionando, es bien sabido que el paraguayo es bastante flojo en eso, entre otras cosas, ¿verdad? Pero si vamos a hablar de la disciplina, de la puntualidad, de todo ese tipo de cosas, yo creo que probablemente esos son uno de los obstáculos que primero o inmediatamente uno al llegar allá o al llegar al primer mundo uno se encuentra. Pero así como dice Giancarlo, depende de uno. O sea, si vos no querés hacerlo, si vos realmente no querés hacerlo, bueno, vos vas a llegar tarde, vas a seguir llegando tarde, etc. Pero el que quiera hacerlo bien las cosas, porque lógicamente allá no hay tanto, ¿cómo se dice eso? No se te perdona tan fácil las cosas, los errores allá. Entonces uno tiene que adaptarse, no hay de otro, no hay otro camino. Y realmente es sudor y es sudor. Es caerse, es levantarse, es caerse y levantarse y aguantar los golpazos que tengamos que aguantar. Si uno quiere, uno tiene que levantarse y seguir adelante. Es así como dice en la película Rocky, que me imagino que ustedes la conocen, ¿verdad? Con Sylvester Stallone. Así es como se gana. No depende de cuánto vos podés golpear, sino depende de cuánto vos podés aguantar y seguir yendo para adelante. Siguiendo el sueño de cada uno, lógicamente, ¿verdad? Uno tiene que tener también el sueño y el objetivo muy claro de dónde uno quiere llegar.
Bien, comparando, haciendo una comparación del nivel académico de la educación musical en estas instituciones americanas y las de Latinoamérica, Giancarlo mencionaba, por ejemplo, que él llegó y se encontró con que estaba sorprendentemente, para él mismo era sorprendente, bien preparado. ¿Eso se da en todos los casos? ¿O hay simplemente una cuestión de que Giancarlo estuvo favorecido, no sé, por la vida, por su voluntad, por su capacidad innata, o lo que fuere? No sé si es una situación excepcional o si es habitualmente eso lo que ocurre en una universidad americana. Cuando un latinoamericano, en general, en promedio, se inserta en el ambiente académico norteamericano, se encuentra con dificultades, lo puede sobrellevar bien, le cuesta mucho, le es fácil, como más o menos, digamos que el promedio. ¿Hay información al respecto? Bueno, primero que nada quiero aclarar algo. Te puedo prometer que hay gringos vagos, hay alemanes vagos, hay rusos vagos, eso no es para Eso América es, Latina. Así que eso es cierto. no nos bajemos porque, mira, en todo el mundo somos todos iguales. Lo único es que hablamos distintos idiomas, o a veces nos parecemos distintos, pero en las cuestiones básicas del ser humano, en todos los países te vas a encontrar las mismas cosas. Mi mamá le gustaría pensar, le hubiera gustado pensar que soy especial, pero no soy el único. Piensan eso. Mira, no soy el único. Me gustaría pensar que había algo muy especial conmigo. No. Al igual que yo, te puedo mencionar otro montón de colegas míos, no solo de Costa Rica, sino de otros países, de la generación que fuimos a estudiar en distintos conservatorios durante mi época, que igual llegaban y llegaban con una preparación tan alta que era realmente inspirador, especialmente porque veníamos de lugares donde la educación musical era algo tan nuevo que básicamente había que arrancar todo con las uñas. Te doy un ejemplo, la Sinfónica de la Juvenil de Costa Rica, los métodos que nosotros utilizábamos eran fotocopias de fotocopias de fotocopias de fotocopias de fotocopias, que algún profesor había llegado a dar un curso y entonces había traído libros y entonces la biblioteca agarraba todo eso y lo fotocopiaba y lo repartía a todo el mundo. Mis clases de percusión eran en un baño. Y cuando tú luchas, y eso no nos detenían, recordemos que en Venezuela en particular me encanta, el lema del sistema es tocar y luchar. Ese es el lema. Así que contra viento y marea uno no le importaba. Para mí al principio era una cuestión social, estar con mis amigos, irme de vacilón, cuando la Sinfónica Juvenil se iba de viaje, era un relajo, ¿ya? Pero al mismo tiempo estábamos haciendo música, al mismo tiempo nos estábamos preparando, ¿ya? Así que sí, puede haber que yo tal vez me haya estudiado un poquito más, tal vez mi oreja me ayudaba de que podía, ¿cómo se llama? Tengo esa facilidad. Yo no hice nada, yo no me hice ningún examen, nada. Simplemente a mí los dictados de cuatro voces se me hacían como algo muy fácil, que obviamente ahora siendo director me han facilitado la vida. No soy pianista. Si yo pudiera leer una partitura en el piano, Dios mío, me ahorraría 500 horas. Yo no puedo hacer eso porque soy percusionista. Yo no podía empezar a tocar piano a mis 22 años porque era una pérdida de tiempo. Eso empieza cuando uno es niño. Pero si yo pudiera tocar el piano y leer una partitura, Dios mío, sería fabuloso. He encontrado otra manera para estudiar mis partituras desde un principio. Ya, yo las veo y las escucho. Obviamente, con los años, las décadas, eso se mejora, es un músculo, hay que practicarlo. Ya, pero no, yo toco piano así. A mí mi instrumento era otro instrumento. Así que todas estas cosas que uno pueda creer que puedan ser limitaciones para uno llegar a cierto lugar, no lo son. O sea, uno busca otro. Al final, ¿cuál es el producto final? Hacer música y hacer buena música a un buen nivel. Y eso también requiere no solo la disciplina, pero también ser extremadamente crítico a sí mismo. Donde uno llegaba y yo estudiaba mi instrumento, mi profesor me daba estudios para preparar para la siguiente semana y yo mismo, si yo no sentía que lo había hecho de una manera correcta, significaba estudiar 10 minutos más y significaba practicar 15 minutos más. Y eso se vuelve se vuelve como un músculo, simplemente lo hace sin pensar. Además, me encantaba hacerlo, eso ayuda mucho. Para mí esto no era una obligación, yo era feliz haciendo bulla y haciendo escándalo. Además, recuerden que yo no era director, o sea, la dirección fue un accidente, fue mi tercer año en la universidad
que tuve que llevar la clase obligatoria de dirección, que era obligatoria. Todos los estudiantes de música tenemos que llevar piano, hay que llevar dirección, armonía, contrapunto, todas las otras cosas por el instrumento, y dirección era una de ellas. Yo no quería llevarla, pero era obligatorio, porque yo estaba feliz atrás de la orquesta burlando, yo estaba feliz. Yo no quería hacer nada de eso, pero llevé la clase, y como son las cosas de la vida, yo he tenido la dicha de que he tenido muchas personas en mi historia que han sido fundamentales, no solo dándome apoyo, sino también dándome consejos. Y el que era profesor en ese momento me vio, hice la clase ese mes, ni me gustaba la clase, pero la hice, la pasé, me fue muy bien. Y al final de la clase del semestre, este profesor me dijo: mira, Giancarlo, yo no sé por qué, pero yo te veo un talento natural como director. Me dijo: no sé si es que estás acostumbrado a tener un palito en la mano, o no sé si es que tienes buen ritmo, que para un director es fundamental. Y me dijo: mira, Giancarlo, yo si fuera vos, me dijo, yo exploraría esta posibilidad, porque yo veo en vos, me dijo, un talento muy natural como director. Obviamente yo no sabía de qué carajo me estaba hablando. Yo tengo todos los videos de mis clases, los tengo todos. Mi primera clase de dirección, yo tengo el video. Había que llevar un video y lo tengo. Y yo veo esos videos y digo: pero ¿qué fue lo que vio este señor? Yo no lo veo. Yo lo que veo es un bruto ahí moviendo el palito y burlándose y así, o sea, haciéndolo no tomándolo en serio. Pero esa es la gran diferencia de tener un gran maestro que inmediatamente vio algo en mí. Pero yo le doy la recomendación a muchos músicos jóvenes. No es solo tener la suerte de que alguien te dé ese consejo y te empuje. Lo más importante es que tú hagas algo por ese consejo y lo hagas realidad. A pesar de que yo no sabía lo que me estaba hablando, le seguí su consejo, y cuando hice mi maestría, decidí seguir la dirección sin dejar la percusión. Por cierto, yo no estaba listo para dejar mis tambores. Y poco a poco, como son las cosas de la vida, una cosa empezó para acá y la otra cosa empezó para allá, y aquí estamos. Bien, por lo que están relatando, podemos ver que en Estados Unidos los latinos tienen las oportunidades. Cuando llegan allá son tratados, digamos, como pares de los americanos, y aquel que es disciplinado, que saca provecho, que se dedica. Exactamente. No, no es ni por tu linda cara, ni por no. Es simplemente tienes que demostrar. Y en ese momento, obviamente, te van a llegar todas esas. No es accidental. Si tú te pones a un nivel y estás ejecutando ese nivel, esas mismas personas van a estar igual que tú. ¿Ya? Si te rodeas de gente mediocre, vas a ser mediocre. ¿Ya? Bien. Somos parte de una vida social. Hay que siempre buscar lo más alto, porque eso se convierte en un tipo de presión positiva. ¿Ya? Además, no todos aspiramos a dirigir la Filarmónica de Berlín. No todos aspiramos a eso. Y eso no tiene nada de malo. Yo conozco grandes artistas en Costa Rica, en Colombia, en países pequeños, en ciudades ínfimas, que están haciendo cosas impresionantes. Y eso para mí es exactamente, tiene el mismo valor artístico que tocar en la Filarmónica de Londres. Así que no hay que pensar que simplemente llegar a dirigir la Sinfónica de Chicago ya, no. Para mí, en mi opinión, ese músico que está enseñándole a los niños en medio de una selva en el Amazonas, para mí ese tiene todavía mucho más valor, porque tiene un sacrificio personal mucho más grande. Así que hay que siempre apreciar y estar claramente qué es lo que uno quiere poder accesar. Yo volví a Costa Rica después de graduarme. Yo quise volver a Costa Rica a tratar de compartir todas esas enseñanzas. Yo tenía con ese deseo de tratar de impulsar, porque después de tantos años viviendo lejos de mi familia, yo estaba cansado. Yo quería volver a Costa Rica y volví con mi título y todo y listo. Pero rápidamente me di cuenta de que, mira, ya no había dónde crecer. Para mí era como volver otra vez al pasado, y ya mi vida era otra. Además, también volver después de tantos años a vivir cerca de mi familia, a pesar de que los amo y adoro a todos, fue una cosa bastante difícil. Yo ya estaba acostumbrado a una vida independiente, y entonces, recién casado, el maestro José Antonio Abreu, por esas cosas del destino, me vio dirigiendo en un curso de directores y me dio una orquesta en el estado Táchira, a 1.200 kilómetros de Caracas. Y ahí fue realmente donde todos los días tenía mi orquesta y horas de podio, y ahí es donde aprendí realmente a dirigir, dirigiendo orquestas. Excelente. Como vemos, se confirma lo que siempre decimos a los alumnos, que la
cuestión básica absolutamente en esto de la música es la disciplina, la dedicación y ser organizado. Ahora, maestro, cambiando un poquito el enfoque, quisiera preguntarle respecto a al repertorio de música latinoamericana en Estados Unidos. ¿Cómo está eso? ¿Ha logrado algo de inserción en el repertorio de las orquestas, el repertorio latinoamericano, o eso sigue tan limitado como hace algunos años? Mira, no es solo latinoamericano, es el repertorio mundial. Yo he tenido que tener mucho cuidado, como no director latinoamericano, soy director de orquesta. Yo hago música, ¿ya? Ya porque yo soy costarricense no significa que yo conozco algo de ginastera que un alemán no conoce. Ya porque yo soy latino, yo tengo un secreto de que solo yo puedo hacer Villalobos que un canadiense no puede hacer. Al contrario, a mí me gustaría ver lo que un director japonés pudiera hacer con la música de Carlos Chávez. Yo quiero ver eso. ¿Por qué? Porque yo no quiero que la música suene siempre igual. Si yo quiero que la música suene siempre igual, para eso tengo mis discos y mis grabaciones. Yo voy a un concierto porque voy a explorar y voy a una aventura. Y no todas son buenas. Yo he estado en conciertos de la Quinta Beethoven que me he ido a medio concierto. A mí he estado en situaciones donde he dicho, mira, yo no sabía, pero he llegado a odiar la Segunda Sinfonía de Rachmaninoff, porque estuve en un concierto que me hizo ver eso. E igual te puedo decir otros 20 conciertos donde la he amado. ¿Ya? En Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, en el resto de Europa, y en Asia, cuando hablamos de músicos, compositores latinoamericanos, son 4 o 5, los mismos de siempre. Ginastera, Chávez, Revueltas, Villalobos, y se acabó. Sí, lo de siempre, maestro. Eso lo siempre han sido. Es limitado, sí. Y eso se Chávez, la Sinfonía India, y murió, Estancia de Ginastera, tal vez una de las baquianas, tal vez. Tampoco es que se tocaba toda la música, Revueltas, Sensemayá, y Sensemayá porque el solo de tuba está famoso, que todos los tubistas americanos lo conocen porque es de audición, y entonces están siempre rogándole a las orquestas que toquen Sensemayá, solo por eso la conocen, porque si no fuera por eso no se hace. ¿Qué tiene que hacer un compositor latinoamericano para intentar que su obra pueda tener cierta difusión en Estados Unidos? ¿Qué podría hacer? Entonces, lo que sucede es esto. Yo tuve que tener mucho cuidado en los inicios de mi carrera de que simplemente por ser latino iba a ser latino. Yo tenía que tener mucho cuidado de asegurarme de que como director tenía mucho que ofrecer en el ámbito del repertorio estándar. Stravinsky, Brahms, Mahler, Beethoven, Mozart, lo que sea. Que no solo hago eso, yo hago muchas cosas y puedo hacer muchas cosas bien. De una vez lo digo, ningún director en el mundo hace todo bien. Ninguno. Yo tengo repertorio que para mí me queda muy naturalmente y hay otro montón de repertorio que, mira, me pasa por encima. Y no es que no ame la música, y eso me he dado cuenta con muchos años, me he dado cuenta de cuál repertorio es mi débil enfrente de una orquesta. Que no es un buen momento para darte cuenta de eso, pero solo con años te llegas a apreciar todo esto. Entonces, para mí, programar música latinoamericana requiere el mismo tipo de pensamiento que programar el repertorio europeo o lo que sea. Tiene que ser parte de una visión. Si yo programo una obra de Silvestre Revueltas es porque dentro de un programa que yo diseñé, esa obra cabe perfectamente. Es una combinación perfecta, algo que yo en mi propia mente me imagino. No es simplemente porque es latino, no. Para mí eso es un insulto a esa música. Esa música tiene que ser recibida y tiene que tener el mismo tipo de presentación como la Sinfonía de Beethoven que se está tocando en el mismo programa. O más todavía. Porque para mí, después de escuchar esta obra nueva, latinoamericana, digamos, el Beethoven tal vez va a sonar un poquito más fresco. Cuando uno va a un concierto, es un viaje. ¿Ya? Uno se sienta y escucha 2 horas, 2 horas y media de música y los oídos, la mente, el cuerpo, se influencia por eso. Después de que escuchaste una obertura, la obra que viene, obviamente está influenciada por esa primera obra que escuchaste, ¿ya? Así que para mí es fundamental programar la música de manera que se merezca la atención necesaria y no simplemente sea simplísticamente programada solo porque es latinoamericana. No,
A mí a veces me aprecio cuando me dicen, Giancarlo, voy a Alemania, por ejemplo, o dirijo en Alemania, Giancarlo, queremos que dirijas, sabemos que hacer la séptima Shostakovich, viniste, pero me dicen, mira, Giancarlo, aquí en nuestra orquesta, nuestro director titular desconoce todo ese repertorio y creemos que no es justo para el público negarles acceso a ese tipo de repertorio. Para eso somos los directores invitados. Los directores invitados hacemos lo que el director titular no quiere hacer. Así es la vida. ¿Ya? Los directores invitados complementamos lo que los directores o no quieren hacer o no se sienten capacitados para hacer, que es lo que pasa con mi propio caso. Los directores invitados que yo traigo a mis orquestas son directores, los traigo a hacer repertorio que yo no tengo interés, que tal vez a mí ni me gusta la música, pero ya por eso yo no voy a castigar a mi público. Yo creo que mi público merece poder escuchar esa música también. ¿Ya? Y si lo hago yo, estoy siendo deshonesto porque a mí esa música no me interesa. Y por cierto, yo eso le repito mucho al público en Estados Unidos que cree que de alguna manera, si no te gusta Beethoven, hay algo, o sea, es un crimen, o si no te gusta Picasso, sos un bruto. Por Dios, ¿quién dice eso? Hay obras de Beethoven que yo las detesto y eso a mí no me hace una mala persona. Al contrario, es un reflejo de quién soy. Hay ciertas obras que para mí serán la cosa más maravillosa del mundo y habrá otras que, mira, se las dejo a otras personas que hagan su caso. Si lo hago yo sería completamente deshonesto porque yo no creo en eso. Y el público, y especialmente las orquestas de un cierto nivel, se dan cuenta inmediatamente. Cuando un director se para y no está completamente invertido en el repertorio. Así que para mí, durante años, y esto es un camino de muchos años, poco a poco hemos ido introduciendo voces nuevas, no solo latinoamericanas, europeas, americanas, de latinos que ahora viven en Estados Unidos, Gabriela Nena Frank, que es peruana-americana, Roberto Sierra, que es puertorriqueño, Paul Decen, que es venezolano. Poco a poco hemos ido metiéndolos, pero no tiene que ser hecho como si fuera una medicina y hay que tomársela, porque esa no es la manera. Hay que hacerlo de manera inteligente y con paciencia. Para mí, esa es la, digamos, la fórmula para tratar de continuar expandiendo el repertorio, no solo en Estados Unidos. En Paraguay hay que hacerlo y hay que hacerlo en todo lado. Nuestros públicos se lo merecen. Sí, sí, Giancarlo, qué maravilloso es escuchar esto que acabas de decir. Cuánta honestidad hay en esto que acabas de decir. No todos los directores tienen por qué dirigir o amar todo el repertorio. Hay obras que obviamente son de nuestra preferencia y otras que no. Y es de ser honestos, hacer esto que acabas de mencionar. Absolutamente, qué maravilloso. Esto que acabas de decir es como romper un paradigma. Ahora tenemos aquí algunas preguntas, Giancarlo y Johannes, que voy a pedirle a Azucena que nos las lean, a ver si qué es lo que pregunta el público que nos está escuchando. Así mismo es, maestro, gracias. Nos preguntan, dentro de los Estados Unidos, ¿cuáles serían los estados que recomiendan para aplicar a estudios musicales siendo latinoamericanos? Si podrían comentarlo. Johannes, contesta tú. Yo me gradué hace muchos años, pero yo tengo una respuesta, pero Johannes, adelante. Sí, bueno, la verdad que para eso yo podríamos dar varias respuestas, varias opciones. Los Estados Unidos es muy grande. Pero, por ejemplo, voy a hablar yo específicamente, voy a dejar que Giancarlo hable más globalmente, ¿no? Voy a hablar yo específicamente de las opciones que los paraguayos, por ejemplo, como yo, como Ernesto Estigarribia, como Daniel Ayala, entre otros, han tenido. Hay un comité que se llama el Comité Paraguay-Kansas, que me imagino que es de público conocimiento, que es un convenio que tiene el gobierno paraguayo con universidades del estado de Kansas. Y si mis recuerdos no son errados, creo que el convenio es con absolutamente todas las universidades que tiene el estado de Kansas, que son varias. Entonces, básicamente lo que eso le da al estudiante paraguayo es, aparte de la beca que uno pueda o no conseguir, por ejemplo en Kansas, uno recibe lo que allá se llama el in-state tuition, que también Giancarlo lo puede explicar brevemente también luego, que es básicamente, si en los Estados Unidos, si vos pertenecés al Estado, vos no pagás, vos pagás una suma mucho menor, lo que sería la escolaridad, ¿verdad? Anual. Si no sos del Estado, es más caro. Entonces, el paraguayo tiene el estatus de in-state tuition, lo que sería, nosotros somos es como que fuésemos ciudadanos de Kansas.
Locales. Sí, ciudadanos locales. Eso es lo que... No, pero de Kansas específicamente. Estoy hablando específicamente para los programas de música que ofrece el estado de Kansas. Excelente. Me copiaron, ¿verdad? Me copiaron todo. Sí. ¿Sí? Se escucha muy bien. Asimismo, también responde muy bien esto porque es un programa específico. Muchas gracias, Johannes. Asimismo, preguntan desde el Facebook si ustedes ven, entienden que la composición sinfónica es un campo medianamente explotado dentro de los Estados Unidos o a consideración de ustedes sería bastante explotado. Hay mucha producción, diríamos, preguntan, para ir cerrando, maestro, nuestro conversatorio. Yo creo que es... Adelante, Johannes, adelante. Perdón. No, yo iba a decir solamente porque esto quiero que responda. Yo también quiero escuchar lo que tiene que decir Giancarlo, pero yo diría que sí, por lo menos es mucho más explotado que en Paraguay y en cualquier otro país de acá de la región, por ejemplo. Eso sí, con seguridad. Mira, la música afortunadamente sigue evolucionando. Yo siempre he visto la música como un ser vivo. Siempre he visto la música como un ente, un organismo vivo que durante, particularmente en la vida de los últimos 400 años, se ha venido evolucionando. Y eso no se ha acabado. Yo siempre le he dicho a los públicos con los que me reúno que hay que recordar que Mozart tuvo premieres mundiales. ¿Ya? Y se nos olvida que Brahms tuvo premieres mundiales y muchos de ellos completamente desconocidos y en muchos casos rechazados durante su vida. Hoy en día, después de 200 años, venimos a apreciarlos y los consideramos la cosa más grande del mundo. Pero como muchas cosas nuevas, el ser humano tiende a siempre ser muy conservador y tratar de rechazar lo que le parece un poco nuevo. Y todos los compositores, todos los artistas han tenido que vivir con eso. Así que en mi opinión, a pesar de que yo hago mucha música contemporánea y hago mucha música de colegas, etc., a mí me gustaría pensar de que yo inventé la rueda, pero no, yo no estoy haciendo nada distinto que no hicieron mis antepasados, porque cuando Beethoven muere, alguien tuvo que tomar esa batuta y programar su música, porque él ya estaba muerto. Peor en el caso de Mozart, cuando él muere completamente sin un centavo, hasta el punto de que ni siquiera sabemos dónde está enterrado. Pero vino una generación de músicos, de colegas, que se aseguraron de que esa música no desapareciera. Y eso requiere programarla, requiere no solo visión y creatividad, pero más que nada requiere valor. El decir esto tiene importancia, porque si no, se nos acaba la comida. El repertorio es limitado. Y por más que a mí me guste comerme un buen bife de chorizo, si a mí solo me dan bife de chorizo, eventualmente me voy a cansar. Hay que cambiar. Tenemos, nuestro público lo exige. Puede que reflexiona de una manera reflexiva, digan que no, yo quiero seguir escuchando lo mismo. No quieren. Si no, nos vamos a convertir en dinosaurios. En mi opinión, lo que está sucediendo hoy en día con la composición es un reflejo de que en un mundo ahora, donde estamos hoy en día pudiendo comunicarnos a través de medios sociales, del internet, ha habido una explosión increíble porque ahora los compositores, al igual que los jóvenes solistas y jóvenes directores, pueden compartir todo a miles de personas. Si tuvieran esa creatividad y la facilidad, que yo no la tengo, por cierto, mis hijas la tienen, de manejar el teléfono y la computadora, hay mucha gente que está logrando hacerse publicidad personal de una manera que están explotando, pero al mismo tiempo requiere que los artistas que ejecutamos programemos esa música. Y eso requiere crear conexiones profesionales, conexiones personales, muchas de esas que yo las hice durante mis años como estudiante, muchas las hice en mis primeros años como profesional, donde cada uno, yo encontré a un compositor o a un solista con el cual inmediatamente conecté de manera psicológica y de manera amistosa, y durante los años hemos disfrutado compartir, hacer música juntos y hemos logrado subir nuestras carreras. De igual manera, como digo, todo toma paciencia. Pero hay que siempre recordar que la música, la composición, los que están componiendo en este momento, no es diferente de lo que estaba haciendo Schubert hace 200 años. Es exactamente igual, empujándose poco a poco. Imagínense si Beethoven hubiera tenido internet.
Ya, había que hacerlo de a poquito, de a poquito. Hoy en día yo conozco jóvenes compositores que son tan creativos creando sus propias páginas en Facebook o su propio website, lo que sea, que ellos mismos se promueven de una manera espectacular. Y eso yo lo aplaudo porque al final de cuentas es estar en el lugar correcto a la hora correcta. Esto, como en cualquier otra carrera, y la música no es excepción, requiere suerte. La pregunta es que cuando esa oportunidad se te presente, vas a estar listo, vas a tener todo lo necesario musical, mentalmente, psicológicamente para agarrar esa oportunidad y correr con ella. Bueno, Giancarlo, escucharte es verdaderamente un gran gusto. Johannes también, la experiencia Sí. de cada uno de ustedes. Me gustaría agregar. Hola. Sí, adelante. Sí, ¿puedo agregar algo? Tenemos Sí, tiempo, tenemos 3 minutos, ¿no? O podemos pasar un poquito de las... No vamos a poder pasar porque a las No, podemos 11 hay un concierto. Ah, es cierto, es cierto. A las 11 transmitimos un concierto. Pero Dale. Mira, ¿cómo le dicen en Paraguay? En Costa Rica son chivos, en Venezuela son tigres. ¿Qué son en Paraguay? ¿Qué cosa? ¿qué son? Mira, en Costa Rica cuando tienes concierto dices voy a ir a matar un chivo. En Venezuela cuando tienes concierto dices voy a ir a matar un tigre. ¿No tienen una frase así en Paraguay? O un hueso como en Centroamérica. Bueno, entonces es muy similar entonces. Sí. No, aquí decimos tenemos un toque o un... Eso es muy aburrido. No, prefiero matar un chivo. No, prefiero matar un chivo. No, yo solo quería agregar un poquito a lo que dijo Giancarlo con el tema de la suerte. Es cierto, yo también creo que sí, con mi corta carrera yo ya lo puedo decir, pero lo importante no es solo la suerte, lo importante es que uno tiene que influenciar la suerte. A eso es lo que se refiere, yo creo, Giancarlo, cuando él dice Sí. hay que estar en el momento correcto, a la hora correcta y obviamente con las cosas dentro de la cabeza correctas también. Porque si no, no funciona la suerte. Uno tiene que estar ahí encima de la suerte, dándole con el mazo, hasta que por ahí algún día se apiada de nosotros. ¿No es así, Giancarlo? Sí, efectivamente. Lo que él entiendo que nos dice es que la suerte puede ser un elemento, pero en cuanto la suerte te dé una oportunidad, pues tienes que estar listo. Tu mente, Pero tu también, pero muy importante, yo conozco muchísimos directores, colegas, que si ustedes ven el currículum, han dirigido la Sinfónica de Chicago, la Filarmónica de Nueva York, el Concertgebouw, la Filarmónica de Londres, una vez. Sí. Lo importante es, la invitación no es lo importante, es la reinvitación. Porque en ese momento tú has demostrado que todo lo que han oído por rumores, porque todo es por rumores, todo es, mira, es que he oído que ese muchacho es muy bueno. Entonces alguien te da la oportunidad. Y cuando tú llegas, tú tienes que reafirmar que ese rumor que escucharon fue cierto. Uso siempre mi ejemplo. Yo la primera vez que dirigí la orquesta de Cleveland fue porque Lorin Maazel se enfermó. Y me llamaron con 24 horas de llamado para el primer ensayo. Era se llamaba El Anillo Sin Palabras, que era un arreglo de toda la música del Anillo de los Nivelungos que había hecho Lorin Maazel. Y a las 10 de la mañana había ensayo el martes. A mí me llamaron el lunes a las 4 de la tarde y me dijeron, váyase al aeropuerto, compre un pasaje, llegué a Cleveland. Llegué a Cleveland a las 11 de la noche y me dijeron, la partitura va a estar en el hotel. Y entonces, apréndasela porque tiene mañana el ensayo a las 10 de la mañana. Entonces llegué a Cleveland, no dormí, obviamente, llegué al hotel, pedí 2 cosas de café grandes, pasé toda la noche estudiando, llegué a las 9:30 de la mañana al teatro, entré al escenario, era mi primera vez con la orquesta de Cleveland, y el presidente de la orquesta entró a las 9:58 y dijo, bueno, por cierto, el maestro Lorin Maazel canceló anoche porque estaba enfermo, aquí está ese muchacho, buena suerte. Y la orquesta, y como dicen el resto de su historia, 3 meses después me nombraron director principal invitado. Obviamente, después de 12 horas de estudiar una partitura, jamás iba a poder aprenderme esa obra al mismo nivel del maestro Maazel. Pero ¿sabes qué? Los músicos no esperaban eso tampoco. Ellos no esperaban que yo llegara, y yo sabía que yo no iba a llegar ahí a darles un tipo de secreto, algo nuevo que ellos no hayan escuchado. Por Dios, si su director titular era Christoph von Dohnanyi, gran director wagneriano. Lo que ellos querían era que llegara y que los llevara de la letra A a la letra B con las menores complicaciones y poder ejecutar el concierto. Y no solo hice eso, yo sabía dónde estaban mis limitaciones, los músicos me ayudaron increíblemente bien,
Humildad es muy importante, reconocer cuáles son nuestras propias limitaciones y aprender y decir, mira, ¿en qué te puedo ayudar? Porque al final de cuentas, esto es fácil. El que se está matando tocando 500.000 notas por segundo es el violinista o el trompetista o otro. ¿Qué tengo que hacer yo como director para crear un ambiente necesario para que esas personas den lo máximo y lo mejor con la menor cantidad de estrés posible? Ese es el trabajo del director. Wow. Giancarlo, muchísimas gracias. Johannes, muchísimas gracias. Como siempre, el tiempo corre y llega al final de lo que tenemos programado. ¿Me dan 30 segundos, maestro Juan Carlos? 29 segundos. 29 segundos corriendo. No, quería decir más una cosa. Yo creo que si hay un consejo que, por ejemplo, yo les puedo dar, y me imagino que Giancarlo va a coincidir conmigo, a los directores jóvenes que nos están viendo, perdón, es, lógicamente, estudien partituras, estudien técnica, aprendan todo lo que tenga que ver con este arte, apréndanlo. Pero así como dijo Giancarlo, eso lo hacemos solamente 10% del tiempo. El 90% del tiempo estamos haciendo otras cosas. Estamos haciendo cosas de gestión, somos empresarios. Yo les aconsejo, aprendan de fotografía, de diseño de audio, video, todo lo que puedan. Les va a servir, se los aseguro. Bueno, Giancarlo, muchísimos temas otra vez nos quedaron aquí en el tintero, quedaron pendientes, por supuesto, esperábamos que... Todavía estoy joven, podemos hacerlo las veces que tú quieras, y quiero aprovechar para mandarle un gran abrazo a todos mis amigos en Paraguay. No he tenido la dicha de visitar su país, pero espero realmente en un futuro poder visitarlo, especialmente cuando se acabe toda esta bendita pandemia, pero definitivamente este es uno de los países que yo siempre he querido visitar, así que ojalá se me cumpla mi deseo de poder ir a visitar y compartir con todos ustedes, porque eso para mí es el mejor privilegio de poder compartir no solo con mis colegas, directores, compositores, músicos, pero en especial con todos mis grandes colegas latinoamericanos. Muchísimas gracias, Giancarlo. Eso, por supuesto, es también un deseo nuestro, maestro de tus quilates. Va a ser un privilegio que pise tierra paraguaya y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que eso efectivamente sea así. Lo primero que mi esposa viene conmigo definitivamente. Gracias. Muchísimas gracias. Johannes, a vos también muchísimas gracias por tu tiempo, tu participación y ojalá que esto continúe pronto. Así será. Muchas gracias. Chao, maestro. Un abrazo para todos. Buena suerte. Chao. Buena suerte. Chao.